Más vale que quede grabado. Hola, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a continuar esta temática de la fe. Ya tuvimos oportunidad de reunirnos más temprano, de comentar con el grupo que está aquí reunido, pero el día de hoy vamos a manejar otra dinámica que tiene que ver con pregunta, respuesta, comentarios, aportaciones. Esta sesión particular es una sesión de trabajo, donde vamos a tratar de interactuar más, que no sea yo nada más el que esté hablando, porque luego me canso y necesito agua, y lo más importante, que sea enriquecedor el tema, que pueda aportar y que pueda dar ejemplos, que puedan ustedes vaciar también sus comentarios, y nada más les pido que ahorita ya estamos en la grabación. Entonces, al estar aquí, dan su consentimiento para comentar, para grabar. Vamos entonces a continuar con la temática para tocar temas que ya hemos desarrollado. Muy bien, vamos a seguir con esta temática. En las sesiones pasadas, sobre todo, tocamos la fe como una fuerza universal. El primer tema tiene que ver la fe. Edgar Cayce, 2 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeschi. Ese es el libro que estamos estudiando. Y yo digo que este libro es un manual para el desarrollo espiritual y el éxito en la vida. Es muy importante que esto lo tomen muy en serio. La gente, las personas que estamos buscando un crecimiento personal, espiritual, estamos buscando en la religión, en alguna filosofía, en alguna enseñanza, y no es que sea malo, la verdad que todos los caminos aportan algo en su momento. Pero yo preguntaba cuál es el camino, o si hubiera algún manual o algún ensayo o alguna serie de pasos secuenciales que al estarlo realizando nos permitiera desarrollar nuestra evolución espiritual. Y curiosamente, después de esa pregunta llegó este libro, 12 lecciones de espiritualidad. Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeschi, que es un manual práctico para el desarrollo espiritual independientemente de la creencia religiosa que se tenga o no. Pero también sirve para el éxito en la vida, porque una vez que desarrollamos el espíritu y canalizamos el poder del pensamiento, o sea, de la mente, la vida cambia, porque las causas cambian, porque nuestro propio ser cambia. Cambiando nosotros, cambiamos nuestra realidad. Si quieres cambiar tu realidad exterior, cambia tú. Si quieres cambiar al mundo, ayudar al mundo, empieza ayudándote a ti. Entonces ya tocamos este tema. Este tema está desarrollado con preguntas, comentarios y respuestas. Y ahorita vamos a tocar el tema de la fe como fuerza universal. Es un tema que ya lo vimos. Sin embargo, ahorita vienen preguntas específicas que vamos a usarlas como instrumento de trabajo en este momento. Preguntábamos qué es la fe y decíamos que la fe es un atributo o cualidad interna del alma que permite al Espíritu de Dios obrar a través de nosotros. Pero también la fe es la relación que tiene el alma a nivel interno con Dios, con la conciencia macro. Entonces que la fe propiamente no depende de nada material, de nada racional. No necesitamos racionalizar la fe. La fe no depende de ninguna creencia religiosa. La fe es un atributo interno, es como el aroma de una flor, de una rosa, es interno a la rosa. Entonces la fe propiamente se puede cultivar y se puede expandir o manifestar en mayor grado, pero no depende de ninguna creencia religiosa. Hablábamos del concepto de confianza y fe y cuál era la diferencia. Decíamos que la confianza es algo muy racional, muy material, muy del plano material, y que la fe es un atributo interno. Y que decíamos que la conciencia de la fe se requiere ser vivida, ser manifestada, ser actualizada. Entonces vamos a tocar el tema, la fe como una fuerza universal. ¿Por qué se dice que la fe como una fuerza universal? Esto nos recuerda un poquito al concepto de qué es Dios. Y hay muchas definiciones de Dios. No se pregunta quién es Dios, porque no se ve como un personaje, como un ser humano. ¿Qué es Dios? Se puede manifestar Dios como la causa única, la causa original, la fuente de todo el bien, de todo lo bueno, bello y perfecto. Dios es el incognoscible, es el desconocido absoluto. Sin embargo, Dios, para fines prácticos, de acuerdo a Edgar Cayce, son las fuerzas creativas del universo o del cosmos. Todo lo que es energía creativa, que es fuerza universal, es Dios, porque tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene el amor como un proceso de dar, de compartir, de aportar a su creación. Vamos a tocar el tema, ¿qué no es la fe? Porque se confunde mucho lo que es la fe y la fe se pareciera que es un concepto religioso exclusivo y eso no es así. La fe es un atributo del alma
Pero aquí la pregunta clara es, ¿qué no es la fe? Dice, la fe no es una creencia ciega en algo, aún en el mismo Jesús. O sea, no es que tenga una creencia ciega y absoluta en Jesús. Eso no es fe. La fe no es una creencia ciega en algo o en alguien, aunque obviamente el Maestro Jesús tiene su mérito y tiene su sentido de por qué vino. Y eso lo vamos a explicar en otro momento. Pero la fe no es una creencia ciega y absoluta y fanática en algo o en alguien, o en una institución religiosa, o en un líder espiritual, o en un director, o un maestro, o lo que sea. La fe, dice, sino el anhelo por manifestar la conciencia del alma. La fe es la conciencia auténtica del alma que está vinculada con Dios. O sea, que sabe el alma conscientemente lo que es vivir conectado con la divinidad, siendo uno con la divinidad. Eso es la fe. La fe no es intelectual, no es una actividad intelectual que tengas que estudiar para desarrollar más tu fe. Es que tengo que estudiar para que mi fe crezca o para que sea ya un hombre de fe. No, no tiene nada que ver con el intelecto, por muy válida que sean las creencias espirituales, porque hay creencias o hay enseñanzas espirituales auténticas, pero la fe es más que nada esa convicción interna profunda de que eres uno con Dios y Dios es uno contigo, y que lo vas a exteriorizar, porque tu labor no es tener fe, o sea, tu sentido no es decir, es que quiero tener fe, no, la fe no es que la quieras tener, es que ya eres fe, ya en tu alma es fe. Lo que tienes que hacer o lo que se espera que hagas es que conscientemente la proyectes, la ejecutes, la manifiestes. Y por lo tanto, no depende del razonamiento ni del pensamiento, no es intelectual. La fe no es pasiva, no estar en estado contemplativo meditando la fe. No es así. Pareciera contrario a lo que les he dicho, obviamente la meditación es importante para incrementar mi integración con Dios de manera consciente, receptiva, recibir la orientación, la guía, la inspiración, la intuición de Dios. Pero eso no significa que la fe deba de ser contemplativa ni mucho menos pasiva. La fe es una vivencia activa, es una capacidad energética de potencia que el propio alma proyecta, cómo resuelve los problemas, cómo sufres, experimentas sufrimiento, cómo trasciende las experiencias que el plano te ofrece como resultante de lo que has sembrado. Entonces, la fe no es eso, no es ciega, no es intelectual, no es pasiva y no es contemplativa, ni tampoco estar en estado contemplativo meditando, o sea, pensando. O sea, no es así. La fe es energía que debe de manifestarse. Es como si en nuestra alma tuviéramos una pila cargada de energía de alto voltaje y tenemos que sacarla, exteriorizarla, vivenciarla para que se haga más grande y más potente. Como el amor, la fe como el amor entre más se da, más se agranda, no se acaba. La fe entre más se manifiesta, imaginen el ejemplo de la fe de Jesús con su divinidad, con su Padre Creador. Él y yo somos uno, decía él. Ese es el grado más alto de fe. O sea, el Padre opera a través de mí, no soy yo, sino es Dios operando a través de mí. Por eso se hace Jesús el Cristo, Jesucristo. O sea, se hace uno con el Padre. Vivencia la fe, exterioriza la fe y nos sirve como ejemplo a seguir. Aquí la pregunta 2 es, explique por qué el despertar y expandir la fe se efectúa cuando se despierta la conciencia de unidad, primero, y se actualiza la fe mediante la práctica del bien. ¿Sí se entiende el concepto? ¿Por qué el despertar y expandir la fe se va a lograr cuando se despierta uno a la conciencia de unicidad, de que Dios y yo somos uno, que soy una emanación de Dios? Y la fe se actualiza mediante la práctica del bien. Son dos conceptos importantes. ¿Por qué el despertar se logra cuando concientizamos la unidad con Dios? Y se expande la fe cuando la actualizamos mediante la práctica de la bondad, o sea, del bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna idea al respecto? Señor Vadillo, buenas noches. Hola, Iracema, por favor, ¿quiere comentar? Mire, yo pienso que, o sea, la fe, obviamente, pues como usted dice, no es de la religión, porque pues yo conozco muchas personas que son muy religiosas, pero no tienen la fe. Y como dice aquí, que cuando, bueno, yo pienso que cuando
crecemos en conciencia, ¿sí? Que nos damos cuenta de quiénes somos y qué hacemos, quién es Dios, es cuando la fe empieza a crecer en mí, ¿sí? Porque antes, pues sí sé que existe Dios o que existe esto, pero pues hasta ahí. Pero cuando yo empiezo ya a sentirlo, cuando empiezo a vivirlo, cuando me doy cuenta de todo lo que Él hace por mí, entonces es cuando yo empiezo a creer, pues, a sentir, a tener esa fe que nunca antes había, pues, despertado en mí o que no había tenido o sentido. Entonces, yo siento que conforme uno va avanzando en su evolución o en sus conocimientos o en su nivel de conciencia un poquito, yo creo que es cuando la fe llega a sentirse, o que la tenemos, como usted dice, la tenemos ahí, pero pues así sentirla, pues no, no sé si Ok, estoy bien o no. claro, muy bien. Muy buen punto. ¿Cuándo despierta el individuo? Cuando concientiza la unidad con Dios o cuando siente que Dios es como un padre o una madre. Imaginen ustedes cuando en la antigüedad los seres humanos estábamos en la naturaleza a la intemperie con el ruido de los truenos, los relámpagos y todo. La conciencia de Dios era quizás limitada porque estaba relacionada con los animales, con el fuego, con los elementos de la naturaleza. Sin embargo, ya ahí la fe se estaba manifestando. O sea, ya la convicción de algo superior, o al menos esa admiración por algo superior. Cuando realmente logramos, digamos, despertar en un nivel mayor, es cuando el individuo conscientemente empieza a mirar hacia adentro, viendo hacia afuera empieza a voltear hacia adentro, sintiendo que el corazón late por una energía que él no controla, por ejemplo, el latido del corazón, o cuando se maravilla de que las plantas suministran el alimento o el agua limpia su cuerpo, o se maravilla con el amor de su hijo al tener su primer hijo, por ejemplo. Entonces ya hay un despertar donde la conciencia adormecida ya no está únicamente para poder comer o para robar terrenos a otros o para hacer dinero. Es una conciencia, es algo sutil que a través de la naturaleza, como la primera mano de Dios, hace que el individuo contacte a Dios de manera física, por decirlo de alguna forma. Pero realmente el mayor despertar es cuando uno logra entender, concientizar o vivenciar que uno y Dios estamos unidos. La conciencia despierta cuando el individuo comprende internamente, no únicamente con el razonamiento, de que hay una unicidad o una unidad con la fuente, con el todo creador, que quizás no lo entiende, como algunos de ustedes dicen, bueno, es que yo no entiendo a Dios, no sé cómo acercarme a Dios. El budismo dice, bueno, es que Dios no tiene forma humana, pero no hay necesidad digámoslo así, de identificar a Dios, es sentirlo internamente. Simplemente el acto mismo de tener esa reverencia, esa valoración o ese amor a la divinidad de manera consciente, logra el despertar, esa conciencia de unicidad o de unidad con la fuente. Y esa fe, que ya empieza a despertar con el despertar propiamente, se va a actualizar o se va a manifestar o a ejecutar o llevarse a cabo mediante la práctica del bien. ¿Por qué? Porque las obras de bien que hacen los seres humanos, las obras de bien que hacen inclusive, por ejemplo, los niños, están en función de la fe. Uno puede decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puedo medir la fe de ese individuo? No la podemos medir como tal, pero podemos tener una claridad cuando vemos la bondad, la benevolencia, el trato amable, el sentido de valoración a los otros. O sea, el grado de bien que tú estás manifestando en esta vida es el grado de fe que tienes. Y esa es una frase muy potente. El grado de bien, de bondad, de respeto, de valoración por tus semejantes, que son los más cercanos representantes de Dios, porque son como emanaciones de Dios igual que tú,
la práctica de obras de bien que estás ejecutando, el respeto, la compasión, la misericordia, la indulgencia, el no hablar mal de los demás cuando pudieras hacerlo, todo eso habla del grado de fe que tiene tu espíritu o tu alma, o que ha logrado exteriorizar, que ha logrado manifestar. Entonces la fe se va a actualizar únicamente con la práctica y realización del bien, porque el bien supremo es Dios. Si podemos decir que es Dios, es el bien supremo y es la fuente de todo bien. Entonces, al estar tú conectado por fe, o sea, por la confianza en esa unidad, en esa relación, vas a practicar el bien porque no hay de otra. La fe es la madre del bien. El grado de bien que hagas, el grado digamos, de entrega de ti hacia los demás, es el grado de fe que tienes. Por eso no es raro saber que, por ejemplo, grandes seres que evolucionaron mucho, y la fe va en función de su evolución espiritual, mejor dicho, la evolución espiritual del ser o del alma está en función del grado de fe que ha logrado manifestar. Se ve en las obras de bien. Por ejemplo, en el caso de Jesús de Nazaret, dices, es el mayor grado de fe absoluta en el Padre. Mi Padre y yo somos uno, decía él. Y lo que hace mi Padre hace sus obras a través de mí. Entonces podemos ver el grado de fe de conexión con la divinidad, de consciente con la divinidad, por el grado de obras de bien y la bondad que él ejecutó y él manifestó en su amor. El grado de Gandhi, el grado de, no sé, Martin Luther King, el grado de grandes seres que quizás no son conocidos, pero su fe se demuestra en la práctica del bien. Su fe se desarrolla al grado de las obras de bien que hace. ¿Por qué se dice que la fe es independiente de las obras, pero que no hay fe sin obras? Una pregunta tremenda. ¿Por qué se dice que la fe es independiente de las obras, pero que no hay fe sin obras? ¿Quién pudiera contestar? ¿Quién pudiera comentar? Compañeros, alguien que pudiera comentar al respecto. ¿Alguien quisiera comentar, aunque sea algo que nos pueda dar pauta para desarrollar la pregunta? Por favor, Luz del Carmen. A ver, mira, Dios es expresión total de amor, de bondad, de las expresiones más elevadas. Entonces, cuando estamos trabajando para el bien, estamos conectándonos en pequeña cantidad con lo que es Él y automáticamente se hace, yo siento que se hace una conexión entre nosotros, nuestro corazón y Él para vivir a imagen y semejanza de Él en pequeñito, con obras pequeñitas si quieres, pero imitándolo, haciendo un poquito lo que Él hace. Entonces, es evidente, hace rato que me clarificaste tanto, es a medida que trabajo en un ideal, voy trabajando hacia cosas buenas, me entrego a los demás y mi contacto con Dios sí se ha hecho mayor. Siento una plenitud y una infinita gratitud al despertar en el día con una confianza total que Él es el que guía los pasos. Yo creo que así lo siento, pues. Muy bien. Gracias, doctora. Muy buena aportación. ¿Alguien más quiere comentar el punto 3? ¿Por qué se dice que la fe es independiente de las obras, pero no hay fe sin obras? A ver, Enrique, por favor. Por favor, Enrique, ¿quieres comentar? Sí, entiendo que las obras, es hacer el bien hacia los demás. Entonces, ahí es cuando aplicas la fe en la realidad de este plano, a través de haciendo algún servicio, alguna labor, algún trabajo, etcétera, etcétera. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay nadie más. La fe la podemos entender como una cualidad intrínseca del alma. Por el simple hecho de esta definición, todos los seres tenemos fe, o es decir, somos fe. La fe es latente como cualidad del alma. Y en el caso, por ejemplo, de Jesús, cuando él vino,
él casi ya con conciencia, de hecho desde niño empezó a hacer obras de bondad, de bien. Pero si no las hubiera hecho, no podríamos decir que no tenía fe, que no era la fe viva. Pero hay una cosa muy natural, que cuando la fe es tan plena, es como la energía potencial de una cascada que está sostenida y que no ha caído a la turbina. Hagan de cuenta un río o una corriente de agua que se mantiene por los castores y la mantienen en estado estático o potencial. Eso no significa que no haya electricidad en esa agua, en ese depósito de agua, en ese balde o en esa área de agua. Sin embargo, el agua pide seguir evolucionando, seguir fluyendo. Cuando se abre, por ejemplo, la presa y cae el agua a la turbina genera electricidad. Entonces, la fe potencial, la fe que tiene el agua, entre más volumen de agua de la presa, mayor capacidad su fe, pero necesita de alguna forma expresarse, manifestarse en obras. Entonces, la fe es independiente de que el agua tiene la energía internamente, pero no hay fe sin obras. Por eso se dice que el grado de tu desarrollo depende de tu fe, y el grado de fe que tienes se manifiesta o exterioriza en las obras que estés realizando en tu vida. Obras de bondad, de bien, de amor, de compasión, de amor al prójimo. Ahora, lo que comentaba la doctora, muy interesante. Lo cierto es de que dice ella, nosotros nos conectamos de alguna forma con la fuente y somos en poquito, en pequeñito, como canales, como si conectáramos el cable a esa turbina y nosotros encendemos los focos acá. Lo cierto es de que es curioso que inclusive nuestra voluntad, conducida por ello, es Dios manifestándose a través de nosotros. O sea, pareciera que nosotros somos independientes de Dios, pero nuestro atributo principal, nuestro valor principal estriba en entregar nuestra voluntad a que la energía fluyente de Dios se manifieste, cure nuestras heridas para que podamos ser canales curados al servicio de los demás. Por ende, curiosamente, el ímpetu o el deseo de hacer el bien, de aprender a ser uno con Dios, es Dios mismo manifestándose en nosotros. O sea, es una cosa bárbara. O sea, ya no soy yo, sino es Dios trabajando, operando en mí, con todos mis defectos, mis vicios, mis hábitos, mis tonteras, mis errores. No importa. Eso no tiene, no, o sea, eso es lo, digámoslo así, es parte del proceso evolutivo acá. Aquí te dañan y ya llega un momento en que conectar con esto, ya empezamos a actuar y lo demás simplemente se va curando y se van sanando, porque el agua fluye, el agua cura y sana. El agua sacia tu propia sed personal. Muy bueno el punto. Ahora, la fe como evolución de la conciencia, que es el capítulo antes del que vamos a desarrollar hoy, pero estamos desarrollando todo. El crecimiento espiritual depende de la evolución de nuestra fe. ¿Por qué? Creo que ya quedó claro. No hay crecimiento espiritual si no hay evolución o crecimiento, por decirlo así, porque como tal, la fe puede ser cultivada, la fe es una cualidad que se tiene que manifestar, se hace presente. El crecimiento espiritual depende de la evolución de tu fe y las obras de bien dependen de la evolución o el crecimiento de tu fe, del desarrollo de tu fe. Entonces podemos decir que una persona que ha crecido espiritualmente alto es porque tiene su evolución de su fe ha crecido, su fe ha evolucionado mucho. Veamos el ejemplo de Chico Javier. Chico Javier fue una persona medium que estuvo en Brasil y que hizo muchísima obra de bien y trajo muchos libros de instrucción espiritual y ayudó a muchos hermanos desencarnados y encarnados, a madres que habían perdido sus hijos. Todos sus libros, que fueron más de 450, todo lo donó a obras de beneficencia y para él no pedía nada, porque él decía su pequeña casita y su manutención de su jubilación, porque era empleado de gobierno de Brasil, le daba para comer. Entonces él fue un canal, es un canal evolucionado por su fe tan grande y su crecimiento espiritual está en función de la fe que logró desarrollar, evolucionar. Y la fe le dio la pauta para manifestar todas las obras de bien. Todas las obras de bien, la fe y el crecimiento del ser espiritual están relacionados, son proporcionales unos con otros. ¿Por qué?
antes de la fe es imprescindible establecer un ideal espiritual y se dice que la fe actualiza nuestro ideal. ¿Alguien tiene algún comentario en esta pregunta? A ver si se entiende. ¿Por qué primero el ideal espiritual y luego la fe en las dos elecciones de espiritualidad? ¿Cuál es el sentido de por qué primero el ideal espiritual, establecerlo, para que luego la fe se exteriorice o se expanda o se haga visible o se haga manifiesta? ¿Alguien que quiera comentar? A ver, Celia. Por favor, Celia. Pues entiendo que al establecer mi ideal espiritual implicaría cambios de actitud y acción. Estaría haciendo actividades benévolas para mi propia persona y también repercute para con los otros seres humanos. Y en ese sentido se genera o se estaría dando la fe. O sea, sin obras no hay fe. Ok, muy bueno. Muy bien explicado. Celia, ¿alguien más quiere comentar o compartir o ampliar el punto? A ver, Luz, doctora. A ver, mira, a mmí me pasó en la sesión anterior, yo por todo lo que había traído, necesitaba reactivar mi fe. Y entonces pues, había escogido el ideal de fe. Cuando dijiste, no, porque no, eso no trabajas con los demás, lo cambié en una situación que estaba viviendo en ese momento. En el momento en que empiezo a trabajar mi persona hacia los demás, para vivir más en equilibrio, más en respeto, más en entrega, automáticamente a mí me pasó que empecé a tocar como atributos del Padre y empecé a vibrar mucho en alegría. Cuando estaba trabajando el conocerme a mí misma, identificaba muchas cosas, asuntos antiguos pasados. A partir de eso, todos los días solo agradezco. Es como si no hubiera ya problemas. Automáticamente el estar trabajando en mi persona para bien de los demás, se modificó el pensamiento y empezó a ser automáticamente un positivo. ¿Quién ganó más? O sea, sí estoy ayudando, pero la que está en un ambiente donde no puedo ver mal en las mañanas, solo es agradecer, 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 agradecer. Y antes no estaba en ese canal. Entonces yo creo que anda por ahí un poco. A mí me ha pasado eso. Súper. Excelente. Muy buena aportación y el ejemplo es súper bueno. Muy bien. Voy a complementar una idea que me llegó ahorita, que no la tenía contemplada así conscientemente. La intuición o la voz interior me dice, o sea, me dio, digámoslo así, es como una idea que me llegó, de que el ideal espiritual va antes que la fe, porque el ideal espiritual es el planteamiento del ser, del alma, en pos de una meta, de un sol, en el cual vamos a trabajar. Pero me dice algo interesante, porque la fe realmente ya viene a ser como la práctica de las obras de bien en los demás, hacia los demás. Pero me dice algo, es la fe en obras, es el amor manifiesto, o sea, es Dios. Sin embargo, aquí deben de entender que el primer amor que se deben de dar es hacia ustedes mismos. Es decir, el ideal espiritual no es más que una curación para el alma. Están detectando un defecto que les hace sufrir, porque todo defecto moral genera sufrimiento en los demás y sobre todo en uno mismo. Es como una esfera que tiene una parte oxidada que tenemos que limpiar y barrer y curar y sanar para que la esfera pueda potencializar o dar toda su luz. Entonces me dicen que el ideal espiritual, a diferencia de lo que pudiéramos pensar que es un trabajo difícil, que hay que detectar el defecto que tengo que trabajar en mi relación con los demás, que me va a costar trabajo ser buena persona, ser compasivo, ser bueno, ser amor, ser paz. Lo cierto es de que es la primera iniciativa del ser por amor hacia sí mismo. Se está curando a sí mismo, se está sanando
y lejos de ser una carga, es lo mejor que podemos hacer en esta vida y que por ende la fe se va a actualizar a limpiar ese canal y dejarlo reparado en bien para los demás. Si tú te sanas, si tú te amas, tú amas y sanas a los demás con la fe, con la manifestación de la fe en obras. Entonces creo que las aportaciones de las compañeras muy buenas y con esto me queda claro esto perfectamente. Muy bien, Iracema quería comentar, por favor. Señora Iracema, ¿quiere comentar? Bueno, creo que no. Vamos a seguir. ¿Por qué se dice que si la voluntad del individuo decide ser un canal de bendiciones de Dios para los demás, se dará por añadidura la conciencia de la fe? Con fe todo es posible. Y aquí ya quedaría muy claro. Cuando el individuo por voluntad propia decide ser un canal de las bendiciones de Dios para los demás, por añadidura la conciencia de la fe se desarrolla, porque todo está relacionado. Entonces no es tan complicado. Fíjense, primero se dice, la primera lección es cooperación. Hay que cooperar con uno mismo, diciéndole un sí a Dios. Pero la cooperación primero es con uno, porque uno está viendo, o sea, al despertar uno dice, wow, ¿cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo estar en paz? ¿Cómo puedo sanar mis relaciones? Entonces, la primera lección es cooperación. Si se fijan, la primera lección no es autoconocimiento. La primera lección es cooperación y aquí hay una tarea interesante. Reflexionar por qué Edgar Cayce puso la primera lección cooperando. Porque se dice que cooperando, conociéndonos a nosotros mismos, que es la lección 2, eligiendo un ideal espiritual, que es la lección 3, y cultivando la fe, que es la 4, la actividad del espíritu se actualiza, se hace vigente, presente, y manifiesta en nuestra experiencia. Es decir, la base de la pirámide son 4 elementos fundamentales. La cooperación, como elemento 1, el autoconocimiento, conociéndonos a nosotros mismos a través de mis relaciones con los demás, elegir un ideal espiritual que salve, que sane una herida, un defecto, y cultivando la fe en las obras del amor hacia los demás. Entonces, por eso se dice que cuando uno despierta es cuando uno entrega la voluntad de uno a la voluntad divina y empieza cada vez a ser más obediente a través de esa intuición. No se da de la noche a la mañana. La persona no dice, ay, te entrego mi vida, mi ser, mis pertenencias, todo mi plan divino a ti, Dios. No siempre lo dice así. Cuando alguien lo dice de esa forma, con esa convicción y con esa profunda confianza en Dios, es un ser muy despierto, muy elevado. Entonces, ese paso abre la puerta cuando uno dice, quiero ser un canal de bendiciones de Dios para los demás en las mañanas, se da por añadidura la conciencia de la fe porque ya empieza a manifestarse las oportunidades de la aplicación de tu trabajo, de tu deseo de ser un ente de bondad. Y con eso ya la fe se hace actualizada, se hace vigente. Entonces aquí la tarea que les dejo, si me lo permiten, es reflexionen esta pregunta 4 o esta frase, ese texto 4. Se dice que cooperando, conociéndonos a nosotros mismos, eligiendo un ideal espiritual y cultivando la fe, las 4, la actividad del espíritu se actualiza y se manifiesta en nuestra experiencia. La actividad del espíritu es Dios. La actividad del espíritu es el ser verdadero. Entonces, esto es un tema súper interesantísimo. Ahora, vivir la fe en Dios, en los demás y en nosotros mismos, que es propiamente el tema del día de hoy. Vamos a terminarlo porque son 9 preguntas. Dice, la evolución personal depende de cómo vivamos la fe. Crecemos a la par que crece nuestra fe. Fíjense, crecemos a la par que crece nuestra fe. Y el crecimiento espiritual se da en función de la fe, cómo la vivenciemos, cómo la manifestemos en las obras de bien. Porque la fe sin obras, no hay fe sin obras. Para manifestar la fe requieren las obras de bien. ¿Cómo cultivamos o desarrollamos la fe? ¿Cómo cultivamos o desarrollamos la fe? La fe se cultiva básicamente con la convicción de que Dios y yo somos uno y que el Padre es soberano y el Padre es mi Padre, Madre y me tiene un amor incondicional y absoluto. Para eso hay que vivenciarlo, hay que evidenciarlo. Para eso desarrollamos la fe. La fe se desarrolla con esa convicción
ya trabajándola en el día a día, en los problemas de la vida, en las dificultades, en el trato con los demás, en los retos que tengo en la vida, en las cosas karmáticas, en las ilusiones, en los deseos, en los ideales, en la experiencia del ser humano, cultivamos y desarrollamos la fe. Es el campo de cultivo, es el campo de trabajo donde la fe se hace vigente, se puede hacer presente. ¿Hay 3 tipos de fe? Pregunta. O sea, hay una fe en Dios, fe en los demás y fe en uno mismo. O sea, son 3 tipos de fe. Alguien dice, bueno, yo no creo en Dios, yo creo en mi mamá o mi padre. O yo no creo ni en mí mismo. O yo no creo en los demás seres humanos. Los seres humanos, quitando poder, son un asco. Algunos lo dicen. Dice que la fe está conectada en los 3 niveles y es una sola y es la misma. Así como ama a Dios sobre todas las cosas, a tu semejante como a ti mismo te amas, el amor no está separado, no es amor a Dios, amor a los semejantes y amor a mí mismo. El amor es único, es uno solo. Por lo tanto, la fe en Dios, la fe en los demás y la fe en uno mismo es la misma. Podemos quizás decir es que no creo en Dios o no creo en los demás, pero si uno dice no cree en los demás, por ende no cree en Dios. No significa la creencia como la confianza, digamos, de dejar que nos hagan lo que quieran. O sea, yo creo en la especie humana, creo en el ser humano. Creer en el ser humano es tener la convicción de que en el ser humano hay una esencia como la mía. No como aquellos que dicen es que el ser humano merece ser borrado de la faz de la tierra, porque el ser humano es como una plaga que consume todo. Hay creencias que son así. Pero uno tiene que creer en los demás, tiene que creer en su padre, en su madre, en sus hijos, en su esposa, su esposo, en su vecino, en su mejor amigo. Tiene que tener esa fe que lo hace unificarse con los otros. Entonces, si uno no tiene fe en los demás, imaginen un ermitaño amargado que no cree en la humanidad. Pero si no cree en la humanidad, no cree en Dios. Y pues si no cree en Dios, no cree en sí mismo. O sea, para amar a creer en Dios, o tener confianza o fe en Dios, mejor dicho, ser uno con Dios es creer en sí mismo, porque uno es la esencia de Dios también. Entonces aquí no es que haya 3 tipos de fe, es una sola, pero si falta en algún elemento va a repercutir en el otro. Por eso se dice que el que ama a los demás realmente ama a Dios. No puedes decir es que amo a Dios y no amo a mis semejantes o no procuro amarlos. O sea, si que realmente dices que amas a Dios, que no lo ves, pues tienes que manifestarlo en los seres que te rodean. O sea, tienes que buscar cómo manifestar ese amor a los demás para que puedas decir, sí, amo a Dios, amando a sus hijos, a mis hermanos. Ahora, amándome a Dios, me amo a mí mismo. Conociéndome a Dios en mi interior, me estoy conociendo a mí mismo, porque conozco a mi fuente, por eso me amo. Entonces, ese elemento es muy importante. ¿Por qué se dice que las creencias pueden cambiar o incluso cesar? Pero la verdadera fe, la fe verdadera solo puede ser vivida. De un ejemplo. ¿Alguien quiere comentar? ¿Por qué se dice que las creencias pueden cambiar? O incluso cesar completamente. Pero la fe verdadera solo puede ser vivida. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien que no haya comentado, por favor? Porque va a llegar el momento que lo voy a decir. A ver, Juanito Pérez, por favor, diga algo, ¿no? No es el caso. Pero sí les sugiero que participemos. Porque hay algunas personas aquí que participan y participan muy bien y se les agradece. Buenas noches. A ver, buenas noches, Mónica. Mire, las creencias pueden cambiar, o sea, la fe. Bueno, por ejemplo, yo desde chica siempre tuve fe en Dios, pero yo llevaba una educación religiosa en el catolicismo, pero Sí. conforme fui creciendo, yo sentía que existía algo más grande y eso fue lo que me motivó a pasar a estudiar metafísica y ahora pues estoy aquí con usted estudiando. ¿Por qué? Porque mis creencias han ido cambiando, pero la fe se ha ido incrementando conforme he conocido mi conexión con Dios. Ok, muy bien. Sí, Entonces, muy bien. Muy esa es bien. mi aportación. Gracias, excelente, muy buena aportación. Como usted Gracias. bien lo dice, las creencias pueden cambiar. De hecho, muchos empezamos en una religión
empezamos en una escuela metafísica, espírita o espiritualista, estudiamos quizás psicología, estudiamos alguna cosa u otra, pero hay la fe, simplemente es vivenciar, es vivirla y manifestarla en el cambio interior, cambio personal y por ende en la transformación de nosotros para los demás. Nos convertimos en mejores padres, mejores madres, más tolerantes, más pacientes, más autoanalíticos para nosotros mismos, más tolerantes y compasivos y comprensivos para los demás. Por eso se dice que la fe verdadera solo puede ser vivida, que no depende tanto de las creencias, que ayuda mucho el conocimiento, sí, pero realmente la clave está en esa fe viva que todos tenemos por dentro y que la manifestamos afuera. Pregunta 5. Se dice que Dios no es una fuerza impersonal. ¿Qué significa eso? Lo que decía el compañero de que los budistas dicen que Dios es como algo impersonal. Y aquí Edgar Cayce lo desmiente. Dios no es una entidad abstracta, perdida en la nube, o algo que no tenga conciencia de sí misma. Dios no es una fuerza impersonal. Dios es consciente de sí mismo y consciente de usted. Por ello debemos entender a Dios como un amigo, como un padre, como una madre, como una conciencia muy conectada con nosotros. O sea, si al ser tan perfecta, tan completa, pues obviamente nos supera, pero a la vez nos entiende y nos comprende. Decía por ahí que ni uno solo de tus cabellos se va a perder si Dios no lo quisiera así, o ninguna hoja del árbol se cae sin que Dios lo sepa. Pero algo muy importante es que Edgar Cayce comenta que Dios no es que sea personal, no significa eso, significa que Dios es una fuerza consciente, es una inteligencia, y es como dicen, vosotros, o sea, vosotros sois dioses a imagen y semejanza de Dios, y Dios es más consciente de ustedes mismos. Dios está mientras tú estás en el plano espiritual, Dios está mientras tú estás en embrión, Dios está mientras tú estás dormido, mientras tú estás en la inconsciencia de la transición de la muerte a la vida verdadera, y Dios siempre ha estado y estará contigo. En tu pensamiento está Dios, en tu corazón, en tu latido está Dios. Dios es más consciente de ti mismo de lo que tú pudieras imaginarte. Por lo tanto, esa comprensión nos permite entender que Dios es como un padre, madre. De hecho, Jesús de Nazaret dio ese mensaje. El mensaje de Jesús fue la paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. En eso se sintetiza su mensaje. Dios no es un Zeus, no es uno que avienta relámpagos o que creó el karma para hacerte sufrir. O sea, Dios es un amigo, es un hermano, es un padre, es una conciencia amorosa, indescriptiblemente perfecta, que te ama sobre todas las cosas y que es consciente plenamente de ti, de tus deseos, de tus desatinos, de todo, y sin embargo te ama sobre todas las cosas. Es lo que debemos entender en este contexto. ¿Cómo lo entiende en su vida? ¿Qué elementos fortalecen la fe? Pues la oración, como un elemento de exhortación del alma, por la sed del alma por Dios, para llamarlo, para invocarlo, para pedirlo, para que me asista. No es que no me esté asistiendo, pero yo abro la conexión con la fuente. Y la meditación como un elemento de conexión con Dios, escuchándolo. La intuición y sobre todo esa fe. Los elementos que fortalecen la fe son las obras de bien hacia los demás, porque es la manifestación de la fe en Dios misma. Entonces son los elementos. ¿Cómo vive o actualiza el dicho? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os darán por añadidura. ¿Quién lo entiende? ¿Alguien que quiera comentar que no haya comentado? ¿Cómo vive o actualiza el dicho o lo hace presente o vigente en su vida? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os darán por añadidura. ¿Alguien quiere comentar? Que no haya comentado. A ver, José. Mira, como dices, ¿no? Mediante la oración estamos con esa conexión con Dios y Dios está con nosotros, estamos conscientes de eso y esa fe tan grande que tenemos. Y creo que esa fe la tenemos desde siempre. Entonces yo, por ejemplo,
tengo esa fe que a la bendición y en la oración primero y en la bendición cuando los hijos salen a sus trabajos, a sus deberes, a donde quiera que sean, que tengo esa fe tan grande que la bendición los protege. Y tanto es así que me quedo tranquila, o sea, es como quitarte un peso de encima que traes cargando. Y al bendecirlos y con esa fe tan grande que tienes que todo está bien y todo está bien. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar aquí. Este capítulo, a ver. Esta parte, vivir la fe en Dios y en nosotros mismos y en los demás, tiene varios elementos que se van a dejar como tarea para que ustedes lo puedan leer. Por ejemplo, esta primera pregunta es muy importante concientizar. La evolución personal depende de la vivencia de la fe. Y la fe se vive experimentándola en obras de bondad hacia los demás. Crecemos a la par que crece nuestra fe. Esto de que Dios es una fuerza impersonal y cómo vivirla, yo ya lo comenté, pero muy importante que concienticemos esta frase, este texto, esta pregunta. Y esta pregunta es muy importante también. Hay una parte que es perder la fe en uno mismo, el temor y la desobediencia o la rebeldía, que es un tema que vamos a tener que desarrollar mucho porque es muy importante. Y hay una pregunta, un tema interesante, todos son interesantes, pero por ejemplo, ¿cuál es el proceso que siguieron las almas evolucionadas que van adelante de nosotros en el proceso evolutivo, pero alcanzaron la verdad gracias a la fe? Este es un tema muy interesante. ¿Cómo se puede alcanzar la verdad gracias a la fe? Es una pregunta muy profunda que requiere como mayor ampliación. Y la última, que es si participamos de la mentalidad de Jesús, superaremos cualquier adversidad. Y algo importante, si participamos de la conciencia de Jesús, aquí se dice la mentalidad, la forma de pensar de Jesús, superaremos cualquier adversidad y todas las necesidades son satisfechas por el Espíritu. Este tema les voy a mandar este texto para que lo revisen, lo profundicen. Prepárense con esta parte, esta temática para la siguiente sesión y vamos a la par con la pregunta, leyendo el texto y ampliando. Creo que hay mucho que decir en esto. Muy bien, pues vamos a cerrar aquí. David. Sí, Javier. Si por favor pudieras mandar ese texto en Word. Sí. Porque así podemos hacer anotaciones y podemos hacer agregados, y aquí en este PDF, pues no. ¿Cómo ves? Muy bien, me parece súper bien. Claro, yo lo mando a los que están registrados en la comunidad SEDEC del WhatsApp, con todo gusto lo mando. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Gracias. Gracias por su tiempo, por su disponibilidad, sobre todo por Moni. ¿Quiere comentar? Moni Villafañe. No, solamente apoyo la iniciativa de Javier. Gracias. Sí, a partir del día de hoy vamos a manejar la mecánica. Les recuerdo que a las 7:30 el próximo sábado, como ya pasamos 3 lecciones, va a ser difícil regresar porque los temas ya se tocaron. Pero lo que voy a tratar de hacer es sintetizar las 3 lecciones anteriores y, digámoslo así, complementarlas y pasarles el material por WhatsApp para que lo tengan y lo puedan revisar. O sea, el tema de las 2 lecciones da para mucho. Vamos bien. Queríamos avanzar quizás una lección por sesión, pero es difícil, no es conveniente. Esto me dice que tenemos que repetir, escuchar, comentar, hablar. Los que no han hablado, que se atrevan a hablar. Los que están estudiando, que me ayuden a profundizar en los tópicos y que den mayor aportación, porque esto es un concepto de unidad. Cooperación es trabajar en comunidad. De hecho, las 12 lecciones de espiritualidad se estudian en equipo, no se pueden estudiar así como independiente. Lo puede uno hacer, pero la clave es estar integrado a una comunidad como es esta. Entonces, pues gracias por su tiempo. Vamos a cerrar con una oración y nos vemos a la próxima, a las 7:30, los que puedan estar, y a las 8. A las 8 ya para arrancar la temática como tal, 7:30, para repasar lo que ahorita se tocó. Si es que alguien llegó tarde o quiere ampliar un poquito, ya lo tocado. Ya no puedo repetir lo repetido,
pero sí dar ese servicio a los que necesitan a las 7:30. Muy bien, entonces vamos a quietarnos. Agradecemos a la espiritualidad mayor por la oportunidad de conocer estas enseñanzas. Agradecemos al Espíritu del Maestro Jesús que nos permite conocernos a nosotros mismos y entender la mecánica de la espiritualidad. Sabemos que no es fácil encontrar esta enseñanza en el plano terrestre, porque mucho está mezclado con enseñanzas, creencias religiosas, enseñanzas dogmáticas, rituales, y mucha parte humana en medio de tanta posible luz que pueda haber. Bendecimos al Espíritu de Bien que nos ha permitido conectar con esta enseñanza, que se dijo que 100, 200 años después de haber sido escrita, iba a seguir siendo recordada y estudiada por grupos buscadores y del Espíritu de Dios, del Espíritu de la enseñanza auténtica del Maestro. Gracias por la oportunidad y pedimos que esta enseñanza pueda llegar a aquellos que están sedientos del conocimiento, a aquellos que sufren en soledad, que sufren la ignorancia, que sufren estar en enseñanzas que no les aportan alimento a su espíritu, a su alma. Gracias por esta oportunidad y que seamos merecedores de recibir más para poder compartir más y mejor. Gracias y que así sea. Gracias. Gracias, que pasen excelente noche. Muy contento de estar aquí con todos, muy gentiles. Gracias. Gracias, Gracias, señor buenas Murillo. noches. Buenas noches. Igualmente. Muchas Buenas gracias.